¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Este capítulo vamos a platicar de la oposición, pero partiendo de lo dicho por la presidenta Sheinbaum sobre el té de tila, ¿no? Que era necesario que Ciro Gómez Leiva, Carlos Alarraqui y otros se tomaran un té de tila, porque estaban todavía muy enojados, muy iracundos. Y de ahí brinquemos a las declaraciones que han pasado desapercibidas porque realmente de repente nos enfocamos en otras cosas, pero que vale la pena mencionarlas y sobre todo escudriñarlas de Enrique de la Madrid y de Xóchitl Gálvez, quienes de una forma u otra terminan por confirmar que ese proceso para supuestamente elegir a su candidata de la oposición, pues fue como lo dejó entrever desde un principio Beatriz Paredes, una farsa, una vil y llana farsa. ¿Y por qué es importante? Porque estos mismos personajes intentarán recuperar el país en el 2030 y en el 2027. Y no me refiero a Xóchitl Gálvez o Enrique de la Madrid, que son personas ya quemadas, cartuchos ya completamente agotados, sino los que están detrás de ellos. Y una parte medular de su mensaje, que incluso ya lo escuchamos con el propio Claudio X González o con el propio Ricardo Salinas Pliego, e incluso si uno comienza a notar las posturas de varios de los analistas que han estado ya presentes en las diversas mesas de debate representando la posición de la derecha, notamos que van muy enfocados con la ciudadanización, ¿no?, de la oposición. Se dan cuenta que el PAN y el PRI son hoy por hoy dos marcas muy desgastadas, dos marcas muy desprestigiadas, una más que la otra, pero que a final de cuentas ninguna de las dos llega a niveles de competitividad o a niveles de credibilidad. Sí tienen un target que consiguieron de 16 millones de votos, pero la gran pregunta es si lo pueden incrementar. Y me parece que ahí está su triste realidad. No tienen las características, no tienen la estrategia, no tienen el discurso, no tienen la empatía, no tienen siquiera la presencia para que creyéramos o pensáramos que con un trabajo inteligente de aquí a 3 años avanzarían un poco en esta recuperación de donde están ahora para el 2030 tratar de ser más propositivos, tratar de ser más eh, competitivos. ¿Y por qué decimos que no la tienen? Uno, sus liderazgos. Jorge Romero y Alejandro Moreno son dos personajes corruptos. Son dos perfiles que reflejan la podredumbre de la política, la forma en que la política se volvió un negocio. Son dos perfiles pendencieros, dos perfiles bravucones, dos perfiles que, lejos de buscar el debate inteligente, que mire que tienen, aunque no lo creo usted, tienen cuadros que podrían, por lo menos articular un discurso, prefieren caer en la estridencia, prefieren caer en una provocada insensatez para tratar en un momento dado de ganarse esas palmas, insisto, de un sector que ya tienen ganado. Es cierto que algunas personas de este sector tal vez les hayan dado la espalda, pero en un momento dado van a regresar a ellos. ¿Qué dice Jorge Romero o qué puede decir Alejandro Moreno a una persona que decidió no votar por Morena y no votar por el PAN y el PRI? ¿Qué puede decirle Jorge Romero o Alejandro Moreno a una persona que decidió votar por Morena? Esos tendrían que ser sus públicos objetivo. Y sin embargo, estos dos personajes no pueden convencer a nadie porque gran parte de que la gente votara por Morena o decidiera no votar se debió precisamente a que en la oposición había personajes verdaderamente impresentables. Si no gran parte, corrijo, sí, una de las razones por las cuales muchas personas tomaron esa determinación. Entonces, en los liderazgos partidistas no existen. Los liderazgos legislativos tampoco. En el caso de la Cámara de Diputados y de Senadores, es cierto, Ricardo Anaya, Marco Cortés, con todo lo lamentable que pueden ser, pues son personajes acostumbrados al debate, son personajes acostumbrados a tratar de argumentar, entonces de repente pueden sonar mucho más profundos, no mucho, pero sí, si los comparamos con Jorge Romero o con Alejandro Moreno. Sin embargo, su retaíla choca con su propia historia.
Si de repente escuchas a Ricardo Anaya criticando, ¿no?, el crimen organizado, el combate al crimen organizado, o al propio Marco Cortés pidiendo que se tipifique algo como narcoterrorismo, pues te das cuenta de inmediato el entreguismo que existe. ¿Por qué? Porque ignoran completamente su propia historia. Ellos ya decidieron desconocer a Genaro García Luna como si se pudiera borrar de un plumazo un narcogobierno que fue el que encabezó Felipe Calderón Hinojosa. Si quieren hablarnos de crisis económica o de problemas económicos, pues caray, aunque quieran presumir sus dos gobiernos de Calderón y de Fox, Calderón se convirtió en una fábrica de pobres. El único que no se ha dado cuenta de eso es el propio Felipe Calderón Hinojosa, mientras que Vicente Fox Quesada fue un presidente que llegó con mucho apoyo popular, que llegó con mucha simpatía y que sin embargo se comportó igual o peor que lo que había antes. Porque a final de cuentas, a diferencia incluso del propio Cedillo, del propio Salinas, Foxy fue totalmente un gerente de los intereses privados, a costa, por supuesto, de la mayoría ciudadana. Entonces no tienes tampoco esos liderazgos legislativos que pudieran generar algún tipo de pasión por parte de aquellos que los están escuchando. Si tu mejor carta, insisto, es Lili Telles, que tiene que hablar, que tiene que pronunciarse, que tiene que llamar la atención por los intereses que están detrás de ella, pues quedamos fuera. Los nuevos rostros que hay en la oposición. ¿Quién? Pablo Lemus, de Jalisco. Samuel García, que está completamente ya desteñido. ¿Por qué? Porque todos sabemos perfectamente bien cómo llegó Samuel García al poder y el caudal de compromisos, algunos de ellos muy cuestionables, que tiene detrás. Jorge Álvarez Maínez podría posicionarse en algún momento, tratar de rescatar algo. Sin embargo, la manera, la forma en cómo ha venido desarrollándose desde las elecciones a la fecha y sobre todo el comportamiento de su partido en las discusiones, pues los han comenzado ya a ubicar en su justa dimensión, ¿no? Un partido que parecía o se prevía que podía crecer a costa precisamente del PAN y del PRI, es sin duda alguna un partido más parasitario de estos dos últimos que realmente alguien que esté generando debate o esté generando nota interesante. Y esto se debe a que, por ejemplo, Luis Colosio, que para muchos será la estrella parlamentaria de Movimiento Ciudadano, pues es un personaje que de tan tibio aburre. Es un personaje que quiere venderse tanto como aquel que va a lograr la colaboración, aquel que va a lograr la cooperación de todos, aquel que va a hacer la estabilidad emocional de todos, que termina siendo verdaderamente el tío que te aburre en todas las fiestas, ¿no? O el primo que te aburre en todas las fiestas, porque además no tiene ni siquiera ese empacho o esa personalidad de que tú te lo imagines liderando a un movimiento. Y yo creo que Álvarez Maínez va a pagar precisamente estos tipos de situaciones porque ya no se va a tratar solamente de canciones ni nada por el estilo. Porque, insisto, aquí la oposición tendría que ponerse a pensar en ir más allá de lo que ya tiene. Pero, ¿cómo lo haces si no tienes nada más para ir más allá? Y eso, hablamos de ese liderazgo legislativo. No me viene a la mente realmente nadie más en el Partido Acción Nacional e incluso en el Revolucionario Institucional que realmente pudieran ser detonantes de ello. En cuestión de los gobernadores, le decía Pablo Lemos, de Jalisco. Me parece que es un tipo que seguirá en la misma historia de Enrique Alfaro, que ya concluyó que en un principio se le quiso inflar y que realmente con el paso del tiempo sus propias acciones, sus propias formas de actuar tan conservadoras lo fueron desnudando. Samuel García, ya lo decíamos, como gobernador de Nuevo León. El caso, por ejemplo, de Mauricio Curi en el caso de Querétaro. Me parece que también tiene bastante cola que le pisen a este Mauricio Curi. No es un hombre realmente que pudiera decirse limpio de todo este andamiaje político electoral. Y aparte es un personaje bastante gris ya en la competencia a nivel nacional. Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, algún liderazgo opositor que ande por ahí del Partido de Acción Nacional en algún estado, aparte de Curi. El caso, por ejemplo, de Guanajuato, me parece que la gobernadora tiene muchos problemas internos antes de pensar en algo externo y difícilmente podrá sacudirse esta imagen de que es una títere de los intereses ya creados por el panismo en esa entidad. Y en el caso de la Ciudad de México, bueno, Alessandra Rojo de la Vega, se los hemos dicho aquí abiertamente, habrá que estar pendiente de ella porque desde la óptica de un personaje como Salinas Pliego, pues llega a ser un buen cuadro para tratar de inflar, para tratar de ubicar en ciertos niveles, porque consideran o creen
que no está tan quemada como los otros. Y sí, efectivamente, tal vez no esté tan quemada, pero realmente Alessandra Rojo de la Vega tampoco es una persona o un personaje por el momento que uno pudiera pensar que lograra generalizar un voto a su favor, lograra levantar la cara por esa oposición, porque a final de cuentas, y me refiero estrictamente en lo político, está controlada, está manejada por los quintos de Jorge Romero. Entonces, no es así que un liderazgo independiente, y si vas a responder a una formación de cuadro de Salinas Pliego, pues mucho menos alguien que realmente puedas confiar. Eduardo Verástegui es un chiste mal contado y seguirá siendo un chiste mal contado. ¿Esto llevaría a Morena a confiarse? No, me parece que no, para nada. Pero a lo que voy con ello es que la oposición está precisamente en el peor escenario que pudiera imaginar en este momento, totalmente derrotada en el plano moral. Y esto viene a cuenta porque el discurso que ellos van a utilizar es de la ciudadanización, a raíz de lo que le acabo de mencionar. Perfiles ciudadanos, visiones ciudadanos, es la sociedad civil la que va a empezar a asumir ese protagonismo de la mano de empresarios, por supuesto, pero tratando de alejarse de esas dos marcas tan quemadas como es el PAN y como es el PRI, y como es el propio movimiento ciudadano, tratando de dar un matiz diferente a la discusión. Y por eso es importante destacar lo mentirosos que son Claudio X González y Ricardo Salinas Pliego, dos personajes verdaderamente cínicos, y lo digo de manera calificativa. ¿Por qué? Y descriptiva. ¿Por qué? Porque usted recuerda este proceso que se vivió para seleccionar a la candidata de la oposición del PRIAM, en donde estuvo Enrique de la Madrid, estuvo Santiago Krill, estuvo Beatriz Paredes. Y Enrique de la Madrid lo dijo: a mí me bajaron, yo no me bajé, me bajaron. ¿Por qué? Porque determinaron que de repente eran nada más tres candidatos. Y yo nunca entendí por qué, si íbamos todos a la fase final, pero me bajaron. Es decir, nunca tuvo realmente Enrique de la Madrid posibilidad alguna de nada. Estaba ya los dados totalmente cargados a favor de Xóchitl Gálvez. Otro caso específico es el de Santiago Cris Miranda, que en diferentes oportunidades dejó entrever que todo estaba ya perfectamente delineado para Xóchitl. Beatriz Paredes fue la más clara al respecto, cuando ni siquiera le levantó la mano y se las levantó así como en fotografía: y ya cumplí, ahí nos vemos, en pocas palabras. Y esto pinta de cuerpo entero a una oposición que trata de verle la cara a la gente, que trata de verle la cara al mexicano y a la mexicana, que trata de venderte productos ya quemados, productos ya mal hechos, productos ya totalmente, totalmente superados, rebasados. Y nos pinta esta sociedad, esta oposición ya no partidista solamente, sino empresarial y ciudadana, que no entiende realmente a la ciudadanía, que no entiende realmente al mexicano y a la mexicana de a pie. No, una oposición que tiene un discurso tan desgastado ya, que intenta renovarlo con las mismas mentiras que antes. ¿Y por qué? Porque no puede comportarse de otra manera, porque no puede hacer las cosas de otra manera, porque no sabe hacer las cosas de otra manera. Y esto viene a cuenta también por lo que reconoció Xochitl Gálvez, que manejaron mal su historia de las gelatinas, ¿no? Porque había algunos que dijo: así se hizo rica. No, pues no es cierto. Es decir, Xochitl Gálvez en entrevistas mostró las diferencias que había en el interior, hasta en la conformación de su historia meritocrática. Mostró precisamente cómo manipularon los recursos financieros para beneficio de otros y no precisamente de ella. Claro, el caso de Xochitl Gálvez también es un ejemplo palpable de ese negacionismo crónico, de esa postura, de ese ego mancillado, ¿no? En todos los sentidos, un ego mancillado, cuando te crees más de lo que eres. Porque tanto Xochitl Gálvez como Enrique de la Madrid confirman que eran títeres de personajes que estaban fuera del candelero, digámoslo así, aunque todo el mundo sabemos quiénes eran. No, confirman que eran personajes que cambiaban y quitaban fichas. Por eso les digo, los que van a pelear la ciudad del país, la Ciudad de México, los estados, siguen ahí. Sigue siendo Claudio X González y sigue siendo Ricardo Salinas Pliego. Van a cambiar fichas, van a cambiar rostros, pero a final de cuentas van a ser ellos los que están detrás. Y ese es el primer punto para no creerle a una oposición que va a venir a decirnos completamente mentiras. Y esto me lleva al tema de los medios de comunicación. Vimos cómo se trató de inflar a Xochitl Gálvez. Ciro Gómez Leiva, quien se ha quejado de que él es víctima de campañas, de persecuciones y demás, no asume la responsabilidad que tuvo durante todo el sexenio anterior, y particularmente durante el proceso electoral, en donde fue uno de los jugadores, junto con Joaquín López Dóriga,
junto con Pepe Cárdenas, junto con este Chumel Torres, hablando de su casa de trabajo de Radio Fórmula, quienes inflaron a Xóchitl Gálvez, quienes llevaron a cabo acciones para que Xóchitl Gálvez pareciera mucho más de lo que realmente era. Y ellos no lo hicieron por un trabajo periodístico, lo hicieron por un trabajo netamente político. Entonces, ¿de qué se queja hoy Ciro Gómez? Le iba a decir que él jamás actuó de cierta manera cuando es obvio que sí lo hizo, cuando es obvio que sí operó de esa manera. Muchas de las declaraciones, de las columnas, de los tweets en ese momento, de todo este grupo de personajes, hoy parecen olvidarse. Pero la realidad es que muchas de las cosas que sentenciaron no ocurrieron. Se quemaron como se quemó un José Antonio Crespo, por ejemplo, cuya carrera académica sufre hoy por hoy de severas fracturas, ¿no? De severos cuestionamientos por la forma en cómo operó a favor de una candidata y porque al ser tan hipócritas, al resistirse, al reconocer que hacen las cosas con una finalidad político-empresarial, se ven peor que si dijeran, ¿sabes qué? Pues sí, la línea es esta, el comportamiento es este y tenemos que hacer esto, punto. Está a favor de esto, pero claro, hay intereses comerciales, hay intereses políticos, hay hipocresía, en pocas palabras. Y en ese sentido, es por eso que la declaración de la doctora Sheinbaum tiene una sí connotación de burla o de risa, pero que va un poco más allá. Porque tanto Gómez Leiva como Larraqui están muy molestos porque fueron evidenciados por Andrés Manuel López Obrador, porque fueron puestos en su lugar, porque fueron claras las intenciones con las cuales operaron. Y eso nos lleva a esta discusión de siempre, si basta o no basta. Yo creo que no es que baste o no baste, es que al exhibirlos, al evidenciarlos, los derrotas moralmente. Y al hacerlo de esa manera, provocas que su resurgimiento sea muy difícil, muy, muy difícil. Sus voces dejan de importar, sus voces dejan de pesar. Pueden tener audiencia porque la tienen, pero ya no tienen prestigio, ya no tienen credibilidad, ya tienen solamente seguidores que piensan igual que ellos, pero no en una labor informativa o en una labor periodística, sino en una labor netamente de golpeteo. Es decir, mucha gente te oye porque quiere escuchar qué maldices aquí, qué maldices allá, y que no importa si tienes o no razón. Me dices lo que yo quiero escuchar. Y en el caso de Atypical, eso está más que confirmado. Atypical TV es el mejor escenario precisamente de la radicalización por un view, por una vista, por un pulgar arriba, por una suscripción. Muchas de las cosas que hacen y dicen saben perfectamente que van a tener una reacción al aire. Pero aún así, Carlos Alarraqui se muestra muy enojado, porque también Alarraqui pensó o creyó en algún momento dado, junto con Ciro, que su influencia iba a ser decisiva para que la gente tomara una determinación al momento de votar. Y es muy duro, por eso les decía, el ego de todos estos personajes. ¿Se imagina usted el ego de Claudio X, de Ricardo Salinas Pliego, que desde las alturas, desde sus oficinas, en todo lo alto, pensaron y dijeron, nosotros vamos a decidir esta estrategia y la gente va a decidir, va a pensar lo que nosotros queramos? Y los conductores que dijeron, yo soy líder de opinión y si yo digo que es azul, la gente va a decir que es azul porque me cree a mí. O los políticos que salen y dicen, sí, yo tengo una trayectoria y yo soy muy simpática y yo soy hijo de tal y me van a creer. Y de repente darte cuenta que nadie te cree. De repente darte cuenta que tu punto de vista solamente es creído por aquellos no que piensan, sino que quieren solamente escuchar lo que es su mismo criterio, pero que no están esperando un análisis, una opinión seria. Es duro, ese ego es duro. Es duro de repente darte cuenta que no eres tan grande como piensas. Y eso te provoca enojo, te provoca furia, te provoca que estés iracundo, te provoca que cada día tus críticas sean más agresivas, te provoca que estés enojado y regañes a un colaborador, te provoca que digas groserías sin ton ni son en una transmisión porque estás frustrado, porque ya no sabes qué hacer para que tu punto de vista sea el que valga. Y me parece que ahí tendría que haber una especie de paso para atrás y empezar a darse cuenta en qué la regaron. Ahí sí, como dijo Epigmenio, un poco de autocrítica no les haría mal. Sin embargo, pues parece ser que el té de tila no será, no será suficiente para este grupo de personajes quienes prefieren estar sumidos en ese hoyo, porque a final de cuentas,
no pueden ofrecer ya otra cosa. No quieren hacerlo, no les interesa hacerlo. Así funcionan, así tienen cierta audiencia y así seguirán hasta el momento en el cual dejen de ser útiles al sistema, como lo fueron en su momento Denis Dresser, Jorge Castañeda o Héctor Aguilar Camín. Porque a final de cuentas, a todo mundo, tarde que temprano, le llega su hora cuando dependes y respondes a intereses que no son precisamente los de la honestidad intelectual o de la rigurosidad, y estás más enmarcado, por supuesto, en lo que son las finanzas personales y las finanzas de tus patrones. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.